Señores y señoras, bienvenidos a la conferencia anual de Climate Bonds Initiative. Hemos estado trabajando durante 2 días considerando las transiciones ecológicas, que es el objetivo de nuestro trabajo actualmente. Hemos hecho muchísimo trabajo sobre en el mercado financiero ecológico en Europa, en China, en Asia, en Brasil y en todo el mundo. Ahora tenemos un mercado de 3 trillones de dólares y tenemos un mercado de bonos ecológicos de 3 trillones y tenemos otros tipos de aspectos relacionados con la finanza ecológica. Ha sido una trayectoria increíble en la que hemos estado los últimos años, pero todavía no hemos llegado a donde queremos llegar. El clima sigue siendo un problema. Las emisiones tienen que ser reducidas de acuerdo al panel sobre cambio climático. El 50 o el 55% en 10 años para tener una oportunidad razonable, solo razonable, de evitar cambio climático catastrófico. Nuestro trabajo es esencial. La idea de estas conferencias es que tenemos que comenzar a abordar las áreas difíciles, las áreas más complejas desde la perspectiva financiera y queremos incrementar los flujos de capitales para inversiones de transición y algunos serían en los sectores de combustibles fósiles, como escucharon ayer por la tarde, Mark Lewis de BNP Paribas, gestión de activos, y Paul del Instituto Rocky Mountain sobre el sector de gas y cabra de Repsol. Habló sobre los planes de transición. Tenemos que apoyar estos planes de transición y hoy vamos a concentrarnos en hidrógeno y acero. Tenemos oradores fabulosos que van a hablar, pero antes de comenzar hay un tema que ha surgido por la crisis de COVID y es la aviación. Con todo el apoyo de los gobiernos y las oportunidades que han surgido para comenzar a implementar licencias y condiciones en las líneas aéreas para garantizar que comenzamos a cambiarlos a ellos también. Por ejemplo, trenes de alta velocidad. Los franceses están negociando incluso con KLM and Air France. Es todavía algo enorme en todos los países. Voy a mostrar un video de Alan Kimbrough, que es miembro del grupo técnico y de trabajo de transporte sobre aviación. Vamos a mirar este video de 3 minutos y después por favor, el video. La aviación tiene que reducir las emisiones a cero y esto es un reto enorme. Voy a compartir con ustedes mis conocimientos de cómo esta transición para aviación sostenible puede ser alcanzada. Yo soy Arme, soy experto en movilidad y miembro del grupo de trabajo de Climate Bonds en transporte. Hay 3 reglas importantes para el sector de aviación. Trenes más rápidos, es impuestos para la aviación y es aviación sostenible. Hice una evaluación de esta ruta para ver cómo esto afecta en la reducción de emisiones de carbono y el impacto que tiene en viajar de modo general. Trenes más rápidos no solamente tienen un impacto limitado, estimo que sería de 2 a 4% de aviación europea y puede evitarse una transformación. Lo esencial en la transición para la aviación sostenible es aplicar reglas sostenibles. Estoy hablando de combustibles sintéticos hechos de energía ecológica y que son los que nos llevarían a emisiones ceros de carbono. Este combustible se puede usar en aviones existentes, lo que sería una transición rápida. No estoy hablando de combustibles termales. El suministro de combustibles es limitado, pero la aviación debe de transformarse y debe haber un cambio
a combustibles sintéticos, que son mucho más caros que los combustibles fósiles. Cuesta 4 o 5 veces mucho más que combustibles fósiles, y el precio alto de este tipo de combustible ayudaría con la transición, porque es una tentación para que la energía mejore la eficiencia energética y también reducir los precios al 40 o 50%, lo que reduciría el crecimiento de la aviación. Lo esencial en la transición para alcanzar la aviación sostenible es el cambio hacia el uso de queroseno sintético. Se necesitan normas del gobierno y mandatos y regulaciones para comenzar a usar queroseno sintético en la aviación. Por ejemplo, comenzar con por ciento y incrementarlo todos los años. Considero que esta es la ruta esencial para eliminar las emisiones de carbono en la aviación. Muchas gracias. Sí, ahora podemos regresar a la presentación. Bueno, quiero hablar sobre el video y algo en lo que tenemos que pensar. Como cuando comenzamos a abordar los diferentes sectores, esto es el comienzo de lo que vamos a hacer con la aviación. Vamos a trabajar con grupos técnicos para ver las oportunidades que hay en el sector de la aviación. Pero algo muy interesante que hablo ahí, él es científico, tenemos muchos científicos, tenemos mucha experiencia en este debate. Y es la importancia de una transformación a un nuevo combustible sintético. Y esta sección es sobre eso. Hidrógeno, hidrógeno ecológico, hidrógeno azul, hidrógeno de emisiones bajas. Es un combustible que es la promesa de permitir que se haga la transición y se desbloque la transición en otros sectores. El hidrógeno ecológico se genera de energía renovable y hidrógeno azul se genera de energía de gas con captura de carbono. En la mayoría de las partes del mundo, pues la energía se genera actualmente por gas o carbón, y estos son sectores de altas emisiones de carbono. No todo el hidrógeno es bueno desde el punto de vista del clima, pero algunos de ellos son fantásticos. Tenemos un panel fantástico, pero quiero agradecer a nuestros patrocinadores. Toda esta conferencia, todo este proyecto no hubiese sido posible sin el apoyo de nuestros patrocinadores, Banco Mundi, el Banco de Inversión de Infraestructura Asiático, que escuchamos de él, sobre el programa fabuloso que tienen, y también el Marco de Inversión de Cambio Climático. El presidente Jim nos habló que es su compromiso, que es una historia que se ha circulado por todo el mundo. Credit Suisse nos ha apoyado con documentos de transición que fueron publicados el primer día de esta conferencia, y es el marco que se implementará. Trabajamos estrechamente con BNP Paribas, con gestores de fondos, la bolsa de Luxembourg, Affinity, HSBC, JP Morgan, Goldman Sachs. Muchísimas gracias por apoyarnos con esta conferencia, y tenemos también nuestras personas que nos apoyan, y uno que financió la traducción. Está siendo interpretada simultáneamente esta conferencia a chino, español, portugués, ruso. Tenemos un orador que va a hablar en chino. En ese momento ustedes tienen que sintonizar el canal inglés. Esta traducción a través de Zoom no es tan perfecta como quisiéramos. Cuando él comienza a hablar, ustedes deben de buscar y sintonizar en la aplicación inglés para escuchar la interpretación del chino. Al final, o en la parte de abajo de la página, si usted tiene una cuenta de Twitter, hashtag CBRCom20. Tenemos también un canal en WeChat. Esta es la agenda. Ahora tenemos muchas cosas que van a pasar hoy. Reguladores, el presidente
Denise Daro hablará también. Yo voy a hacer la intervención a las 5:30 a la hora de París, que sería un discurso de resumen para los próximos 10 años. Si está interesado en continuar, va a estar grabado también, especialmente si usted está en China. Las preguntas y respuestas se realizan a través de la app. Tendrá la opción de hacer preguntas. Vamos a responder las preguntas aquí en el panel y las otras a través de esta. Recuerden que las grabaciones van a estar disponibles hasta diciembre y usted puede actualizarse posteriormente. Nuestros oradores van a comenzar con mi querido amigo Zoe Knight, con el que he estado colaborando con aspectos relacionados con el clima. Él es ahora el director general de Finanzas Sostenibles, Centro de Finanzas Sostenibles de HB. Tenemos el privilegio, tenemos al doctor Shen Wei, presidente y director ejecutivo del Comité de Energía de Bajo Carbono. Pierre Etienne Front de Air Liquide, vicepresidente del Departamento Comercial Mundial de Energía de Jin Donghuan, el director de tecnología, la segunda en China, y finalmente Paris Paramata, presidente y director ejecutivo de Aquapower, que se va a unir a nosotros. Creo que ahora le doy la palabra. Muchas gracias, Sean. Me da mucho placer trabajar con usted. Estoy un poco desalentado que no estamos moviendo la agenda lo más rápido posible, pero estamos tratando de trabajar lo más rápido posible. Y de ahora en adelante, cuando pensamos en finanzas de transición y finanzas ecológicas, me complace compartir algunas diapositivas relevantes. Ahora, primero quiero establecer qué está pensando el mundo financiero actualmente. Lo que tenemos que preocuparnos es cómo se realiza la transición de los stocks de capital para que se alineen al Acuerdo de París. Significa que no solamente significa invertir en soluciones rápidas, sino también apoyar a la industria de alto carbono para que puedan ser los líderes de bajo carbono en el futuro, y para lograrlo estamos trabajando estrechamente con el sector industrial como el de acero, el de cemento, y operando en estas áreas que quizás no tienen una vía bien definida, como se ve en otros sectores, por ejemplo, el sector de servicios públicos, que necesitamos desarrollar la emisión de finanzas y transición, y cómo el hidrógeno, qué papel juega el hidrógeno aquí. Primeramente, si podemos regresar. El impulso estará promovido por tres factores: el demanda incremento, una mejor implementación de políticas gubernamentales, y tres, establecer tres de esos dos de esos factores ya están en efecto, en vigor. En términos de incrementar la demanda, vemos que ya está ocurriendo esto. HSBC organizó una semana de hidrógeno en junio pasado, donde hablamos con los inversionistas y el sector corporativo sobre sus actividades y análisis de este aspecto, y lo que descubrimos que los productores de electrolizadores están incrementando para cumplir con los proyectos que ya se han anunciado. Estos son proyectos que que trabaja en Inglaterra está desarrollando, y en Japón y en otros lugares. La demanda está aumentando, que es algo esencial para reducir los costos de la generación de hidrógeno ecológico, que es donde queremos llegar nosotros. En segundo lugar, la normativa del gobierno. La buena noticia es que esto también está ocurriendo. Una de las áreas en las que hemos visto en términos de reconstruir mejor en la crisis de COVID es las estrategias que se han presentado. Ahora tenemos mecanismos de apoyo en Japón, Corea, China. También tenemos anuncios recientes de California, de Australia, donde hay una campaña en favor del hidrógeno. No solamente en la Unión Europea, también tenemos una estrategia integral
de hidrógeno que nos va a dar de 7 kilovatios de capacidad al 2000 a un incremento de 40 en el 2030. El marco de las normas está en vigor y también tenemos un marco de inversión. Aquí en la Comunidad Europea estamos viendo 220 o 300 millones en términos de oportunidades inversionistas que van a tener. Entonces, la fijación de precios del carbono. Hemos hablado mucho de la fijación de precios del carbono. Sean y yo hemos hablado mucho de los méritos y cómo podemos acelerar este proceso. Esto ayuda también en general con la industria de hidrógeno, especialmente en los sectores de cemento y acero. Y es algo esencial para poder adelantar. Y estos tres factores fundamentales creo que sería una buena plataforma donde debemos construir y desarrollar. Otra cosa que quería plantear es de por qué, por ejemplo, el hidrógeno es tan importante para una transición acelerada, es porque puede incrementar la electrificación específicamente usando energías renovables. Por supuesto, ya sabemos que para reducir las emisiones de carbono tenemos que ser más eficientes de modo energético y utilizar más energías renovables. La transformación a hidrógeno ecológico puede apoyar esa aceleración y ese incremento. Eso es todo lo que quería hablarles hoy por la mañana. Lo esencial es que la finanza de transición está trabajando duro para ser capaz de demostrar cómo las emisiones de carbono pueden ser reducidas y creo que nos van a hablar posteriormente sobre los tipos de productos y oportunidades que van a existir en la fase de transición. Y estos son los tres factores principales de aceleración que ya están siendo establecidos. La demanda, si podemos incrementarla en términos de capacidad, por supuesto, eso va a incrementar la transformación. Los eh, eh, factores que establecimos por el COVID que están creando oportunidades de inversión, lo que significa que los inversionistas han comenzado a demostrar que ellos están alineándose de acuerdo a los objetivos del Acuerdo de París que fueron establecidos a dichos puntos en el acuerdo. Me agrada mucho participar en esta sección y estoy dispuesta a responder cualquier pregunta de ustedes. Gracias, Sol. Posteriormente hablaremos y les sobre el papel que ha jugado HSBC en esta campaña y más tarde le haré esa pregunta. Doctor Wei Chan. Si usted levanta la mano, yo soy Doctor Chawi, soy del Instituto, la Alianza de Hidrógeno de China. Me encanta estar aquí. Hoy voy a hablar en representación de la Alianza de Hidrógeno. Esta es una introducción breve. 4 funciones. ¿Por qué establecer un grupo de expertos para proporcionar apoyo a los gobiernos locales para formular y desarrollar los pasos y la estrategia y vías de implementación? En segundo lugar, una plataforma que permita a los agentes principales en la industria que cambien ideas y que colaboren para promover la industria. El tercero es defender y promover normas más actualizadas y actualizar los protocolos para garantizar que los estándares de China están actualizados. Y el último sería la incubación empresarial o de negocio. Es decir, crecer o desarrollar nuevos negocios a través de las conexiones e influencias de esta alianza. Estas son las palabras que describen la Alianza de Hidrógeno de China. Esta es nuestra colaboración. Nuestro plan es la colaboración entre los miembros de la alianza y acelerar y desarrollar la industria de hidrógeno. Esta es nuestra opinión de la energía de hidrógeno. Tenemos dos gráficos. Uno para acero y el tercero del concepto. Básicamente, el hidrógeno
es una parte central de la energía de los sistemas. Es para generar energía, puede ser combustible fósil, combustible renovable, y se puede utilizar estos combustibles para producir hidrógeno. También se puede utilizar hidrógeno para generar electricidad, y al mismo tiempo se pueden conectar aplicaciones, por ejemplo, industria de transporte, refinería, la industria de acero o cualquier industria relacionada con el uso del hidrógeno. Esto es uno de los aspectos. Y el segundo aspecto es la descarbonización. Aquí vemos que el hidrógeno juega un papel esencial en términos de la mitigación, en este caso, eh, y permite renovables, o se puede usar como distribuidor, y puede reducir las emisiones de carbono, por ejemplo, en la industria de transporte, y también en otras aplicaciones. Esta es nuestra opinión de la energía de hidrógeno. Y esto es lo que está pasando en China. Es un resumen detallado y de alto estándar. La producción de China quizás tiene la mayor capacidad de producción, 27 millones de toneladas al año, que la capacidad del mundo es 150 millones de toneladas. Y la segunda, en términos de fuentes, en China, ahora la mayoría del hidrógeno viene de energía de combustibles fósiles, que es la fuente de carbón a hidrógeno, es casi 50%, y al final tenemos producción de hidrógeno de gas natural, refinería, producción, y también tenemos subproductos. Realmente, cuando hablamos de hidrógeno ecológico, es hidrógeno de renovables un % bastante bajo. Y en términos de las estaciones de reabastecimiento en China, es un número pequeño, pero se están aumentando, incrementando en los últimos años. Como puede ver en la parte de encima a la derecha, en ese gráfico, al final teníamos 46 estaciones en China. Es muy poco, es pequeño. Creo que actualmente hay más estaciones que se están planeando y construyendo para el final de este año. Incluso con la epidemia de la situación de COVID-19, no me sorprendería si va a haber cientos de más estaciones construidas. Está creciendo contundentemente la construcción de estaciones de reabastecimiento de hidrógeno. Y a la derecha son los vehículos con baterías de combustible. Es pequeño, pero está ganando fuerza. Creo que son 6.000, pero ha habido mucho esfuerzo para incrementar eh, esto. Aquí se habla de la producción de hidrógeno. Esto está relacionado con el tema mencioné que hay muchas formas diferentes de hacer hidrógeno. En China, que es de bajo costo, pero existen aplicaciones de este tipo de combustible, y también hay que abordar nuestra seguridad. Para nosotros también estamos utilizando la industria de subproductos. Es un subproducto. Lo que tenemos es electrosis renovable para producir hidrógeno, y también a bajo precio por la
sobrecapacidad, pero para electrólisis convencional, como se puede apreciar a la derecha, el costo sigue siendo alto, aproximadamente 30 por kilogramo, pero se ve una reducción sustancial si usted mira a la derecha el gráfico. En 2020 y podemos ver cómo podemos reducir los costos a través de la eficiencia de la electrólisis y subir o incrementar de 65 al 75%. Y la segunda parte es el costo de la energía eólica, energía solar. Usted puede ver aquí ahora cómo se ha reducido de modo increíble el costo de energía solar y se va a reducir en los próximos años. Y a través de hidrógeno como subproducto industrial, cuando tiene un sistema de electricidad, eso también se está reduciendo. Si usted puede ver, ha ido de 21 a 30, es una reducción de 30%. En algunas áreas la energía renovable va a seguir disminuyendo, incluso mucho más, hasta 15 RMB por kilogramo. Y eso más bien es un costo bajo. Eso es, si la experiencia pasada la debemos tener en cuenta, esto es una consolación. Y esta es mi última página y es un resumen de los esfuerzos de la Alianza de Hidrógeno de China. Primeramente, para las medidas y acciones posteriormente al COVID-19, cómo podemos ayudarnos los unos a los otros para promover el desarrollo sostenible de la industria. Tenemos planes específicos para COVID-19 y hay áreas donde tenemos que proporcionar más apoyo para impulsar el papel de la industria por parte del gobierno, la industria energética, el sector de transporte y las instituciones y universidades a través de la colaboración de la red de abastecimiento y en toda la industria para trabajar en colaboración. Tercera, promoción de seguridad del hidrógeno y acciones y medidas. Hubo un mal entendido sobre el hidrógeno, pero hay cosas que tenemos que tratar. No podemos tener ningún error porque eliminaría todo en términos de seguridad. El otro punto es concentrarnos en nueva infraestructura de hidrógeno. Esto es un reto económico. Debemos concentrarnos en construir infraestructura nueva para hidrógeno y infraestructura nueva de hidrógeno. La infraestructura de hidrógeno es un elemento principal de este proceso. En la próxima innovación tecnológica y colaboración, esto es algo esencial para promover e incrementar este proceso. Y lo último es tener un impulso del ecosistema de hidrógeno para que la industria pueda crecer de modo saludable. En resumen, vamos a promover la tecnología, la inversión, las normas, los estándares y por supuesto para en general tener una industria saludable y próspera. Eso es todo lo que tenía que decir. Estoy dispuesto a responder preguntas posteriormente. Sí, es una visión fabulosa sobre la reducción de los costos y yo no sabía que uno de los componentes era la reducción de los costos. Ahora tenemos esta oportunidad entre tasas de interés en Japón, en Europa y en Estados Unidos y el costo de capital o de activos en China. Y una de las cosas que estamos considerando y estamos contentísimos de ser aceptados como miembros de la Alianza de Hidrógeno. Y tenemos que ver cómo podemos reducir los costos en China también, así como también en otras partes.
Pierre Etienne. Ahora le paso la palabra. Muchas gracias, Pierre. Voy a utilizar quizá dos partes. Es que tengo dos puestos, entonces voy a utilizar mis dos puestos. Voy a hacer que la gente entienda que la ciencia, sí, hay que enfrentarse a los problemas que presentan los sectores que son difíciles de mover. Y para ellos hay que intentar, las soluciones del hidrógeno no van a funcionar. Quiero también reseñar un estudio que se ha encargado este año que da el mapa para intentar bajar los precios y para que sean más competitivos en el futuro. Vamos a pasar a otras diapositivas. Ese es el estudio, el nombre del estudio para que lo puedan encontrar. Y quiero centrarme en un par de cosas. Primero esto, lo que necesitamos, lo que hacemos en el estudio es que hemos recogido toda la visión y todos los conocimientos y luego hemos mirado a 33 aplicaciones del hidrógeno. Un 60% de las emisiones globales, y el hidrógeno se hará competitivo no solamente en las tecnologías nuevas, sino también puede ser competitivo en el incumbente basado ahora mismo en los combustibles fósiles. La mitad de estos pueden aplicarse al hidrógeno. Si vamos a la siguiente diapositiva, esa no, la siguiente, esa, la siguiente. Perdona, me he confundido de diapositivas, Pierre. Ese es un resumen. En el margen superior derecho se ven los segmentos de los casos que van a ser competitivos y que son soluciones incumbentes basadas ahora mismo en combustibles fósiles y que se pueden adaptar. Todos tienen que estar relacionados con el transporte de vehículos pesados. Y después, los más importantes son en la parte izquierda, que son los sectores más difíciles de mover. Y se ve ahí que son la mayoría la industria pesada, la industria que hace el acero, los metales, las refinerías, muchos sectores en los que hay todavía muchas opciones, que obviamente el hidrógeno es más costoso, pero es la única forma si se quiere descarbonizar la industria. Vamos a la siguiente diapositiva. Obviamente, aquí hemos entrado en mucho detalle sobre la cadena de suministros, la cadena de valores, para ver las aplicaciones. Y aquí tenemos un gráfico que muestra el nivel de costos en el que al principio entran y se hacen competitivas las soluciones del hidrógeno. Si se puede ir bajando el hidrógeno a los clientes finales, de uso final, por ejemplo, a las estaciones de reabastecimiento de un coche o de un camión, se puede bajar a de 6 a 4 dólares por kilo. Y eso es ahora mismo la mitad de lo que estamos pudiendo suministrar hoy, que es el hidrógeno gris, el de ahora. O sea que hay dos retos. Primero hay que bajar del hidrógeno gris al azul y después hay que bajar el precio. Son los dos retos. Tenemos también que tener reservas. Como se puede ver, si va de las 4 a los 6 dólares,
tenemos, se pueden incluso subir en algunos de los sectores industriales, puede subir incluso más el precio. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí nos centramos en el tema de hoy, que es el hidrógeno verde. Es muy interesante. Mira la presentación de China. Y hay quizá una diferencia, pero creo que puedo explicar. En promedio, el hidrógeno que se produce por electrolisis es de probablemente $6, 6 euros por kilo. Es 5,6 euros más bajo que el hidrógeno gris. Pero estamos también cogiendo información de los fabricantes de equipo, de equipamiento. Hay dos componentes. Primero es beneficiarse el incremento del uso de los costos de los renovables. Y el siguiente, hay 4 o 5.000 horas al año. Hay un gran incremento de la parte viable de la electrólisis. Y la segunda parte es el CAPEX. Se puede ir bajando por 3 en 3, 1,6 euros por kilo, pero en China ya está muy bajo. Nosotros tenemos que bajarlo todavía más en Europa. Hay una diferencia en China, porque en China está ya bastante bajo. Si se consiguen las dos cosas, se puede llegar a un precio de $3,5 por kilo. Tenemos que mirar el precio del CAPEX es de 90 gigavatios. Si no se empieza a incrementar el volumen de la producción, no se puede reducir el precio. Obviamente los redactores de políticas tienen aquí que jugar un papel importante. Le voy a interrumpir, Pierre. El señor White está diciendo que los precios acabarían el $2.20. Y ustedes están los dos diciendo que hay una reducción sustantiva del precio. Sí, esto es lo que está ocurriendo, ¿no? Así que para nuestros inversores que están en línea, vamos a intentar llegar a esta reducción del precio que revolucionará todo este sector, ¿no? Está muy claro, ¿no? Lo que usted está diciendo. El volumen es lo que necesitamos incrementar. Necesitamos que los clientes paguen y que paguen la diferencia de valor, porque todavía es más alto que el hidrógeno gris. Es normal, es totalmente normal, porque estamos hablando del hidrógeno limpio, pero el consumidor tiene que pagar la diferencia y tenemos también la normativa que tiene que estar ahí para que todo el mundo se atenga a las reglas, para que entonces el hidrógeno verde se empiece a hacer el estándar. Quiero pasar a la siguiente diapositiva. La siguiente, gracias. Para ver que, por supuesto, el hidrógeno verde es la solución a largo plazo. Pero si no trabajamos con los activos existentes, que están ya muy eficientes, y no desarrollamos la tecnología de captura del carbono, de retención del carbono, entonces no estamos utilizando el potencial enorme que hay ahora mismo para el hidrógeno azul. Aquí se ve, por ejemplo, en el gráfico se ve el bajo en carbono y lo renovable. Solamente va a pasar si nosotros incrementamos el volumen de producción y de consumo. Ya estamos incorporando uno de los grandes sistemas de captura de carbono aquí en Francia. Y necesitamos la normativa para apoyarlo, para que el hidrógeno azul sea competitivo. Necesitamos los dos, no solamente el verde, sino también el azul. De nuevo, si miramos el resumen del elemento
del coste, que es la siguiente diapositiva, vemos el impacto. Vamos a ver aquí los costes de producción. Obviamente, el primero, el azul, ahora mismo para tanto verde como azul es bastante alto, pero tiene que cambiar significativamente. Segundo, el costo de la distribución, que olvidamos a veces. El transporte es uno de los primeros sectores que va a utilizar el hidrógeno, y tenemos que tener las normativas preparadas en los próximos 5 años. Y el tercer elemento es las estaciones de reabastecimiento. No hay muchas, hay pocas y no están llenas de hidrógeno. Y el tercero, necesitamos que se hagan obligatorias más estaciones y que se puedan cargar rápidamente. Y la mezcla de estos factores es lo que hará que baje el precio un 70%, el de los costos. Tenemos que permitir que todo esto ocurra. Doblar el volumen, el contenido. Y el último punto es obviamente el componente, coste del componente de los equipos, del equipamiento, es decir, las reservas, etcétera, todos los componentes que se necesitan para la fabricación. Los coreanos, los japoneses, los chinos están haciendo un gran trabajo para esto. Lo que se puede ver, la última diapositiva, es que estos no son costos muy agresivos. Vamos a la siguiente diapositiva. No son muy agresivos si se comparan con el índice de aprendizaje de otras revoluciones anteriores, por ejemplo, en las últimas décadas. Por ejemplo, la energía solar o la eólica. Ha habido del 17 al 14% de cambio radical en estas energías. Para las electrolísas estamos mirando más o menos del 10 al 15%. O sea que las cifras son conservadoras. Es un objetivo ambicioso, pero no es irracional comparado con lo que ya se ha conseguido en otro tipo de energías. Y terminamos diciendo que, de hecho, somos actores en este juego y quiero decir lo que hemos dicho antes, recuerden, somos unos de los productores mayores y distribuidores de la economía del hidrógeno. Estamos ya teniendo muchos negocios y los petroquímicos, las refinerías, etcétera. Y lo que hemos estado haciendo en los últimos 10 años, la última diapositiva, es intentar prepararse, intentar permitir consorcios con Alemania, Japón, Corea, California, construyendo centrales de abastecimiento para empezar a desplazar la movilidad en los últimos 10 años. Hemos trabajado en la última solución de carbono, de captura de carbono en los últimos 10 años con Canadá, que va a comenzar en 3 meses y es muy significativo. Y vamos a anunciar proyectos de tamaño de gigavatios. Primero, vamos a conseguir lanzar el primer plan de una instalación de hidrógeno líquido de gigavatios. Estamos intentando ser uno de los actores principales dentro de la industria. Gracias. Muchas gracias, Pierre, de nuevo. Me estoy emocionando con el siguiente. Antes de ir al señor Wang, señor Wang, ¿algo tienes que comentar sobre lo que acaba de decir los europeos? Que es más alto el costo que en China. Creo que es una gran conversación. Si miramos al mapa
no creo que haya una gran diferencia del costo final, de las reducciones de costo final. Sí vi que antes de 2030 eh, nosotros estamos hablando del 2025. En algunas partes de la región ya se puede alcanzar eso incluso antes, pero la mayor parte de la industria del acero es por $2 de precio. Es similar. Y vemos que hay una bajada también de la eficiencia y también, y también los costos energéticos son similares en el mar. Estamos hablando de las energías renovables en general y obviamente ellos tienen una reducción de costos más grande en CAPEX y ha dicho por qué, porque en China el CAPEX ya es más bajo. Sí, creo que es bastante consistente, tiene sentido, es lógico. Sí, yo creo que también es muy interesante. No es una sorpresa, porque nosotros somos miembros del Consejo junto con nuestros homólogos chinos y deberíamos compartir más este tipo de información, la verdad. Muy bien. Una de las cosas que queremos ver más es una cooperación de China con Europa, pero eso lo podemos ir luego a revisar luego. Qingdong, muchas gracias por unirse a nosotros. El grupo HBIS son los mayores productores de acero. Tienen un objetivo muy fuerte. Sinton va a hablar bastante ahora sobre esto y vamos a preguntarle las posibilidades del hidrógeno verde. Ahora tendrán ustedes que utilizar la app, el canal inglés, para los comentarios de Qingdong. Qingdong, le paso la palabra. Gracias. Adelante. ¿Me oye usted, Qingdong? Señor Qingdong. Parece que nos puede oír. Estamos teniendo problemas con el señor Wei, con el señor Qingdong. Ustedes podríamos creer que en estos tiempos de ahora que podríamos comunicarnos con el señor Wang, pero parece que está congelado. Quizá va a tener que salirse y después volver a entrar. Voy a hablar ahora unos minutos mientras él sale y entra. Ven ustedes que el HIBS es una empresa grande. Tiene una gran producción
de 45, 4.500, 120.000 empleados, cosa que no es inusual en China. Pero los oficiales de muchas empresas en China dicen que tienen más empleados que, por ejemplo, el Banco de Inglaterra en el sector europeo. Pero las instituciones en China tienen distintas formas. Pero obviamente para la transición, una empresa como HBIS, que se está desplazando, moviendo, trasladando de las opciones del carbono altas al carbono bajo, tienen que hacer muchos movimientos en todo el sector de su propia empresa. Mientras entra en la conversación el señor Wang, quiero presentarles a nuestro próximo invitado, Paddy, y después intentaremos conectar con el señor Chindong. Paddy, voy a apagar un poco el PowerPoint. Paddy, ahora estás en vivo y en directo y después intentaremos hablar con el señor Wang de nuevo. Paddy, no tienes sonido y tienes una gran historia que contarnos. Hemos estado hablando de la reducción de costos. Gracias, Paddy. Muchas gracias, Sean, por estar aquí e invitarme aquí. Estoy encantada de estar aquí. La financiación tiene unos requisitos de la financiación muy grandes. Obviamente, los costos a medida que va subiendo el consumo y el volumen bajarán. Obviamente, con el hidrógeno no va a ser distinto, va a ser igual. Y obviamente, tengo mucho gusto en hablar contigo. Lo que yo creo que lleva la atención de todo el mundo es el proyecto que hemos anunciado formalmente con Air Products, con NEON, es una asociación en la parte del norte de Arabia Saudita, que obviamente es una zona, no es una ciudad, es una ciudad entera, una región entera, centrada en la economía verde y en la nueva tecnología en Arabia Saudita. Y también para ser totalmente neutra de emisiones de carbono. Queremos desarrollar este proyecto, que va a ser un proyecto, una central para producir 650 toneladas al día de hidrógeno y 400 megavatios de energía renovable, una mezcla de fotovoltaico y eólica, obviamente, porque obviamente el sol brilla mucho en esa zona, pero también el viento. El viento es muy fuerte también por la noche, o sea que podemos extender nuestra capacidad de la electrolisis durante más periodos más largos de tiempo. Así que esas son las cifras que he dicho. Una central de hidrógeno, pero también hemos estado utilizando ese hidrógeno y convirtiéndolo en amoníaco líquido para poder después mandarlo por barco a grandes distancias. Esa es la forma más fácil de mover este hidrógeno. Bien, si todo eso va a los vehículos, se utiliza con los vehículos, que no se sabe al principio si se hará. Este es combustible, pues podrá dar combustible a miles de vehículos. La inversión que se necesita, unos 5 billones de dólares americanos, y eso es el hidrógeno, el amoníaco, la central. Y luego hay otras inversiones en los presupuestos distintos para volver a convertirlo al amoníaco. Hay costos adicionales. Hay, obviamente, esto es de un alto nivel, este proyecto. Para mí estoy muy emocionado, ya que quiero también desarrollar otros proyectos de hidrógeno verde, y lo que ahora se necesita, dado el hecho de que ya tenemos energías renovables de bajo costo disponibles, es que algunos de estos proyectos
intentar hacerlos lo antes posible, pero inicialmente lo más fácil que se usen en el transporte, porque hay algunos bolsillos o donde hay incentivos, hay algunas áreas de este sector donde hay incentivos para poner el hidrógeno, sin que haya unas grandes estaciones para abastecimiento. Pero lo que yo veo también que se va a utilizar no solamente en esto, sino también en todos los sectores que son difíciles de mover ahora. Tengo mucha ilusión de que podemos hacer esto primero. Ya tenemos el acuerdo. Habrá otros siguiendo un patrón parecido, pero hay 2, 3 o 4 de estos proyectos empezarán a impulsar una bajada de los precios, de los costos. Y podemos hacerlo. Dentro de unos cuantos proyectos podremos bajar los precios a $2 el kilo de hidrógeno y necesitamos llegar al 1, $2 el kilo. ¿Crees que es posible? Sí, tengo toda confianza de que lo podemos hacer. Vi antes en los escritorios unas diapositivas que muestran cómo llegar ahí en las presentaciones anteriores. Obviamente los costos de la electrólisis, de los electrizadores, las instalaciones. Hemos visto antes todos estos costos. Si se pueden bajar ahora mismo la electrolisis, los aparatos de la electrolisis cuestan bastante. Son $500 el kilovatio. Se puede conseguir fácilmente. Sin extendernos mucho, el 30%, 40% la utilización ya se está bajando al 2 el kilo, en los lugares adecuados, obviamente. Obviamente el costo del capital tiene que también ser atractivo y obviamente tiene que estar en línea con los entornos. Para llegar a $1 tenemos que hacer que baje el costo del equipamiento de electrolisis a 200 y entonces la capacidad de las fábricas entonces incrementarán el volumen. O sea que no es difícil y no hay problemas. Creo de verdad que solamente hay que hacer unos cuantos proyectos más. Pierre Tien, quizás podemos volver a esa pregunta. Paddy, tienes planes muy ambiciosos y estáis construyendo esta central en Arabia Saudita. Nadie sabe que el Golfo de Aqaba es un sitio muy bueno para el futuro y que se está haciendo unas centrales eólicas. O sea que tienes mapeadas varios sitios donde poder construir estas centrales, ¿no? Marruecos, por ejemplo, Australia, sí, Chile. Muy bien, muy bueno saberlo. Sí, creo que eso encaja muy bien con la taxonomía, los planes verdes. Sí que tienes muchas ambiciones. Habéis experimentado un crecimiento increíble en los últimos 14 años, desde nada a por ejemplo, tener muchísimos usuarios now, ¿no? Y ahora dices que hay otro nivel de crecimiento con esta energía limpia y también con el hidrógeno. ¿Eso es lo que te están diciendo la gente que te respalda? Sí, sí, sí. Mira, no hay nada súper inteligente, es que estamos en el lugar correcto, en el momento correcto. Y hemos podido trabajar con unos accionistas muy buenos, muy, muy robustos. Y el mercado sigue necesitando más. Tienes razón, incluso sin el hidrógeno verde, nosotros ya hemos visto que ha subido muchísimo el crecimiento. El hidrógeno simplemente añade al crecimiento. O sea que seguiremos creciendo cada vez más rápido debido a que mucha más demanda para energía renovable y todavía incluso más rápido. Tenemos más energía de la que se necesita para el hidrógeno. Ya no hay retorno, no se puede volver al pasado. Seguimos avanzando. Una de las cuestiones del transporte y el hidrógeno
si estamos produciendo el hidrógeno en Chile, por ejemplo, quiero decir eso que la industria, por ejemplo, la industria del acero, que hay, por ejemplo, conductos de CAPEX para construir una fábrica entera de acero, por ejemplo, en Dubái o en Alemania, o en Chile o en Arabia Saudita. ¿Qué es lo que piensa, señor White, de esto? Me preguntas de que si tendríamos que mover las fábricas a donde están los recursos, ¿no? ¿Cree usted que tendríamos que reubicar las centrales para que estén más cerca de los recursos? Como si él dice que baja a los $2, podríamos esperar quizá que haya fábricas y centrales nuevas en estos focos de producción. Estaba mirando al panorama global en la producción del hidrógeno para el acero, por ejemplo, la producción del acero, los costos de la mano de obra, la eficiencia de la central y obviamente los costos del hidrógeno. Le puedo dar una respuesta. Sí, obviamente es una consideración que estamos teniendo en cuenta. Perdone que me meta. Una de las formas de plantearnos esto es que ahora, lo que va a ser lo más fácil para mover el hidrógeno, ¿qué es lo que cuesta menos para reubicar? ¿Las materias naturales, la materia prima o el hidrógeno? Ahora mismo las materias primas es más fácil moverlas. Si se puede producir utilizando acero con hidrógeno verde a $400 la tonelada, creo que no estamos muy lejos de eso. Entonces nos va a resultar fácil hacer eso manteniendo el hidrógeno cerca del punto de producción del acero. No vamos a poder llegar a esa cifra si tenemos que estar transportando el hidrógeno, porque el transporte cuesta, obviamente. Pierre, ¿quieres hablar? Creo que es el movimiento de los productos es muy impresionante. También me impresionan las cifras de las cosas que ya le han concedido. Le estoy diciendo que sí, que podemos llegar a eso. Todavía sigue siendo un reto. De hecho, se muestra una de las formas que la industria, la trayectoria que lleva la industria. Es un sector muy grande. Y la ruta del amoníaco, es cierto, ya es bastante importante. Llevar el amoníaco por barcos. Sí, se puede, si se utilizaba el amoníaco para el mercado del amoníaco, en donde quizás tengamos más cautela, es el nivel de preparación de la tecnología para el amoníaco. Eso quizá nos preocupa, quizás sea un reto, pero por lo demás estamos interesados. El segundo tema, si se va a mover los sitios, a reubicar las centrales, sí, potencialmente, pero nunca deberíamos olvidar los costos del legado de los activos que ya existen. Tenemos centrales de producción de acero muy importantes. Lo que podemos reutilizar los activos que tenemos. Pero es cierto que para la nueva capacidad de inversión es posible que la capacidad de hacer hidrógeno barato en Chile, por ejemplo, pueda atraer nuevas inversiones y que podría probablemente redistribuir los centros de producción. Sanjay Gupta de Australia
Están haciendo una gran instalación de hidrógeno verde cerca de una productora de acero. O sea que estas cosas ya están pasando. Esto afecta a las antiguas instalaciones que se quieren reutilizar. Se verá en los próximos años. Si están escuchando, acaban de escuchar 3 declaraciones extraordinarias sobre los costos en el futuro de el hidrógeno verde, que es parte de esta transición. China, Europa y también de Parimanarazan, de la parte de Asia. Les voy a decir que la reducción de costos es increíble. Ahora tenemos al señor Xindong Wang. Por favor, escojan su canal inglés. Así vamos a intentar ponernos en contacto con él. Y voy a volver ahora a la presentación de PowerPoint que teníamos para él. Por favor, Xindong. Entonces voy ahora a hacer la presentación. Hemos tenido un problema técnico, disculpen. Bueno, objetivos y dirección del desarrollo. eh, eh, Espero Jintao no le importe que hable en su representación porque no podemos escucharlo actualmente, disculpe. Entonces, eh, tenemos HBIS está apoyando la conversación que hemos tenido hasta ahora sobre el transporte. Usted va a ver datos significativos, considerables que están propuestos aquí. HBIS está haciendo algo inicialmente para la captura de gases de carbono y están comprometidos a reducir las emisiones de carbono, y aquí están las vías que han tomado a corto plazo en ausencia de del hidrógeno. Disculpen, no sé lo que está sucediendo. Shanwei, creo que vamos a tener que decirle a Jindong que vamos a permitir que hablara posteriormente. Explorar la producción de hidrógeno ecológico a bajo precio. La tecnología es parte del plan. Cuando hablamos el otro día, simplemente dijimos que en el momento que se consideran varias áreas diferentes para reducir las emisiones de carbono en los planes existentes, y se dice que si podemos proporcionar y estar a la altura del momento, y nosotros y ustedes en la industria, bajos costos, hidrógeno ecológico, y así hacer la transformación a hidrógeno ecológico. Hemos visto otras compañías de acero que han hecho este compromiso, pero generalmente han estado produciendo acero de alto costo. Jiangsu hizo un anuncio fantástico, ese sabí, que va a estar vendiendo carbono a reducciones ceros en el 2026. Hemos visto Sanjay y Bagu en China. También hizo un anuncio sobre su cambio interesante a la producción de acero a bajo carbono. Las compañías de acero están estableciendo los principios para aprovecharse de este proyecto. Jingdong, ¿puede escucharme?
Vamos a escucharlo. Utilice el canal en inglés. Sorry, I think he stopped there. Estamos comprometidos a apoyar sus planes sobre el desarrollo de este plan y a trabajar conjuntamente con usted y con la Alianza de China sobre. Hemos tenido problemas técnicos y disculpe, pero tenemos que seguir adelante hacia la parte final de este debate. Disculpe, tal vez posteriormente vemos cómo vamos a resolver esto en el futuro. Entonces vamos a volver a este plan. La pregunta es cómo podemos promover esto hacia adelante y hacer que el espacio de hidrógeno crezca tan rápido que las otras partes del sistema eco, el sector de transporte, de fertilizantes, etcétera, comiencen a cambiar antes de llegar. Quiero que el mundo entero escuche sus opiniones porque quiero que ellos se involucren y escucharlo. Quiero que escuchen el plan de transición que tenemos sobre la creación de hidrógeno ecológico y cómo podemos hacer. Ayer Mark Fulton, el analista de BNP Paribas de gestión de bienes, dijo que el aspecto central es 45 euros, que se debe fijar el precio a 45 euros la tonelada, el precio, y si podemos lograrlo, esto cambiaría la economía de hidrógeno en comparación con gas y va a ser un elemento fundamental. También tenemos un programa de reducción de emisiones en China que también puede ser parte de esto. Es una idea secundaria y si podemos nosotros elaborar y crear acuerdos de gran escala y magnitud, como dijo Pai, que pueden ser creados por los gobiernos e incrementar la demanda y eso por sí solo puede reducir los costos. Sean, usted está trabajando en una de las compañías eh, de electrolizadores más grandes en China. Juan, ¿qué es el punto central, lo que tendría una diferencia en términos de comercialización y eh, que reduciría los costos? Y después quiero que Soy nos hable sobre
eh, capitales y activos. Pierre Etienne tiene la palabra. Yo creo que incluso aunque fuese el precio a 50 euros, es bueno aún así. Debe de tomar en cuenta que un euro, a la diferencia de un euro, en efecto, lo mejor que pudiese suceder es la aplicación de dos tipos de normativas y regulaciones que impulsen la necesidad de que las refinerías y los petroquímicos utilicen hidrógeno ecológico y que paguen, porque así evitan multas que tendrían. Esto generaría objetivos largos y incrementaría la producción de hidrógeno a largo plazo. En segundo lugar, tenemos que garantizar que tenemos las redes establecidas de estructura para cargar el hidrógeno, regulación y incrementar las... tiene dos cosas. Regulación para impulsar el uso del hidrógeno, que sea obligatorio en la gente. Bueno, podemos hacerlo en dos áreas centrales. Y pasamos entonces el precio a la cadena de distribución, pero va a tener un impacto para ayudar a los inversionistas finales que hagan la inversión porque van a tener ingresos o rendimiento seguro. Y así se ayudaría a reconstruir la red porque no es competitivo. Veo que tres factores: el avance tecnológico y las tecnologías siempre son, si podemos tener eficiencia y tecnología más innovadora para reducir el costo de la electrólisis, es algo. En segundo lugar es la magnitud y el incremento o el incremento de actividad para reducir el costo general, y no tenemos esto todavía, pero en los próximos años yo diría que especialmente en China, si las cosas siguen en la dirección correcta, existe el impulso y vamos a reducir esto sustancialmente. En tercer lugar, para lograr esto, creo que el incentivo es importante. Usted habló del precio de carbono. Esto es una cosa, pero por otra parte, si uno dice voy a darle un subsidio a la producción de hidrógeno ecológico, es lo mismo que si usted incrementaría el precio de carbono. Actualmente en China existe un subsidio para combustibles fósiles y también para operaciones de estaciones de reabastecimiento de hidrógeno y de captura de hidrógeno. También un subsidio para la construcción de estaciones de hidrógeno, y también hay un subsidio para producción de fuentes de energía renovable. Y si se establecería esto, esto ayudaría a que avanzaran subsidio, tecnología y incremento. Esta pregunta de activos y de capitales que puede resolver todo lo que queremos hacer globalmente. Tenemos menos tasa de interés en Alemania con el bono ecológico que se vendió la semana pasada, que fue algo extraordinario, que por cierto el componente ecológico recibió un premio comparado con el bono convencional, e incluso con una tasa negativa. ¿Cómo es que va a funcionar esto? ¿Cómo podemos reducir el capital? Porque el costo del capital en estos sectores es alto. Exactamente, es lo correcto. Para movilizar este impulso momento tenemos que hacerlo tanto en Europa como Asia y en China y en todas partes al mismo tiempo. Y los factores para la industria financiera y para que podamos hacerlo es la creación de capacidades, la educación,
evaluar los riesgos, apetito. Tenemos que pensar de los requerimientos de riesgo de diferentes formas dentro del sector bancario específicamente para que podamos realmente entender cómo estas tecnologías van a estar alineadas con los resultados de alcanzar emisiones neto cero, porque estamos moviéndonos hacia... Necesitamos un ejercicio de capacitación educacional. Hay que trabajar con expertos externos para poder entender más efectivamente la descarbonización y poder trabajar y apoyar los planes de transición y ver cómo van a funcionar. Desarrollo de capacidades y también inversión y el trabajo de Climate Bonds Finance está promoviendo, porque como usted ha planteado, el panorama en un país en términos de la normativa y el apoyo hasta los objetivos de capacidad y proyectos y capital es muy diferente, y es diferente en cada región establecer el ámbito para eliminar los riesgos, como lo planteó en algunos de sus puntos Pierre Etienne, y también el panorama estándar geopolítico que uno tiene que tomar en cuenta a la hora de evaluar los riesgos. El punto tecnológico es importante también, y creo que debe haber más transparencia sobre en qué etapa o momento cada país y entidad corporativa actúa en su región. Por ejemplo, el costo de los renovables, el costo de los electrolizadores y cómo todo eso eh, eh, se puede ver en su conjunto, y el banco tiene menos conocimiento. Entonces hay que desarrollar formación de conocimientos, pero sin embargo tenemos, como he expresado al inicio, el derecho de la plataforma correcta para poder auspiciar y defender eh, y apoyar este programa y las estrategias gubernamentales de hidrógeno. Estoy optimista de que el sector financiero puede comenzar muy rápido reevaluando los riesgos eh, y para desarrollar las tecnologías que no estaban listas anteriormente. Pari, usted construyó una plataforma fabulosa en Aqua para seguir con esta visión de cambio en el mercado que usted está hecha. También emitió ¿qué usted considera en términos de que esto es suficientemente adecuado? ¿Usted diría que necesitamos hacer mucho más? O bueno, estamos bien, solo que necesitas hacer algunos contratos que se le van a aprobar para producir hidrógeno a bajo costo? La respuesta obvia, necesitamos más simplemente porque tenemos que hacer mucho más, porque el desafío que tenemos ante nosotros es la perspectiva alarmante y las consecuencias son enormes. No podemos sentarnos y decir, bueno, paso a paso. No, no, no. Sí, necesitamos mucho más. Lo que estamos tratando de hacer y vamos a continuar haciendo es continuar centrados en lo que podemos hacer en vez de esperar por lo que las otras personas van a hacer. No voy a sentarme a esperar por este tipo de, por ejemplo, impuestos de carbón. Creo que se habla posteriormente de esas cosas eh, locas de que la gente está pensando hacer hace años, porque para esa época futura no va a ser. Voy a continuar concentrando en reducir los costos, reducir los costos, reducir los costos, porque exactamente en la misma situación que estamos con la energía renovable. ¿Por qué la propagación de la energía renovable, por qué no se está ejecutando, realizando? Porque es lo correcto. Porque esto es lo más barato para la cantidad de electricidad que utilizamos cuando el sol está brillando. No se puede hacer de otra manera. Tenemos que hacer que el hidrógeno llegue a ese lugar. Piense, el mundo necesita más alimentos, más fertilizantes se están utilizando, más plantas de fertilizantes se van a construir. Vamos a necesitar muchísimas toneladas de amoníaco. Olvídese las 17 millones de toneladas, piense en las próximas 70 millones de toneladas. Y
tenemos que garantizar que esas 70.000 toneladas que hacemos son con hidrógeno ecológico y tenemos que hacer que se reduzca a $1.50 en términos de precio. Y vamos a lograrlo, pero vamos a continuar concentrados en esto y creo que es el trabajo que tenemos que hacer. Estoy muy contento por los bonos ecológicos. Ahora uno tiene la comunidad del mercado de financiación islámica y todo ese capital que también reconoce el valor de la economía ecológica y han comenzado también a trabajar. Esto es una fuente de capital fabulosa y necesitamos todo el capital que podamos obtener y realmente esto es muy emocionante para mí, fabuloso. Como yo soy, necesitamos más educación y más educación, que la gente esté más cómoda y entienda. Lo único que queremos es que la gente, oh, hidrógeno, ¿qué es esto? No lo entiendo. Todos nosotros fuimos a la escuela y todos pusimos electrodos en el beaker y salían las burbujas. No es una ciencia difícil. Hay que continuar con este trabajo fantástico. He escuchado aquí una gama de expertos y vamos a trabajar mucho más con IPS en el futuro con un panel especial que está analizando la industria de acero en China, Shanghái. Usted puede hablar separado. Usted ha escuchado del bajo costo y las vías de bajo costo para el hidrógeno. Y Paddy está diciendo $1.50 o $2. Eso cambiaría la economía de todo, si lo logramos. Entre $3 en Europa, $2 en China, tendríamos una vía de desarrollo robusta. Y es la forma en que cuando pensamos en la transición de la economía, no es posible hacerlo adecuadamente, al menos que comencemos viendo qué se debe hacer en cada sector industrial y cuáles son las probabilidades y posibilidades y lo que llevaría a la transformación. Esto es un ejemplo. Otro ejemplo sería la agricultura. Habría otros ejemplos en la industria de aviación. Por eso presenté el video al inicio. Estas vías y rutas son posibles. Yo quiero que usted se refiere al lanzamiento la semana que viene del informe de la Comisión Energética que va a analizar vías industriales. Y Lord Turner habló ayer sobre este informe. La transición ya viene, va a ser tecnológicamente viable, es tecnológicamente viable, simplemente hace falta desarrollarla más. He escuchado que los esenciales de desarrollarla, nosotros obtuvimos precios más baratos de energía solar y eólica por todo el proceso de adquisición enorme generado por el gobierno alemán al respecto, por el gobierno chino con su proceso de adquisición de energía solar enorme, y también que le permitió a que se hiciera un círculo vicioso y ahora está disminuyendo vertiginosamente el costo. Esto es lo que hay que hacer también con la tecnología nueva. El capital y los activos están listos para progresar antes, lo han estado escuchando estos días. Tenemos el capital, ya sea Credit Suisse hablando con sus clientes, o ya sea el presidente Jim del Banco de Infraestructura, ya sea o el señor, el jefe de gestión del mundo. Están buscando lugares donde invertir el dinero que sean consistentes y compatibles con la transición que tenemos que lograr y que debemos de lograr para alcanzar una economía resistente al clima y de emisiones de carbono baja. Hay que entender que no es rendimiento y para sacrificarnos, al contrario, es realmente para garantizar que podamos tener ingresos y rendimiento sostenible, porque si no, sería una compañía en declive. La transformación a lo sostenible es una estrategia de mitigación de riesgos para los inversionistas, para que los inversionistas tienen que ver dónde van a poner su dinero, especialmente si tenemos tanta cantidad de dinero que tratamos de cambiar de nuevo. Y por eso la participación de ustedes en este panel ha sido muy importante. Muchísimas gracias. Y le doy la palabra. Y gracias a ti por su trabajo también
en el Centro de Finanzas Sostenibles y los informes fantásticos que ustedes que continúan presentando. Gracias, Sean Wei, por todo el trabajo que usted estaba realizando sobre la tecnología en esta área, porque si esa tecnología no se desarrolla, no podemos desarrollar en PRTN. Usted ha estado trabajando durante mucho tiempo. Creo que está funcionando la Jingdong. Le pido disculpas por los problemas técnicos. Muchísimas gracias por su compromiso a la transición ecológica. Ustedes han sido claros en su compromiso. Y, Pari, ¿qué puedo decir? Gracias por su optimismo fabuloso, increíble, y sin mencionar los negocios que está estableciendo, que nos demuestra que podemos hacerlo y salir adelante. Gracias a todos. Hemos terminado esta sección y en 15 minutos comenzamos la segunda sesión con Frank Aves, el jefe del sistema financiero, director de finanzas sostenibles de la Agencia de Servicios de Japón, Richard Flaka, director global de inversiones de asesores State Street, y Denise Audaro, directora de los principios de bono y directora de las relaciones de inversionistas. Esos son los miembros del panel. Gracias a todos. Cualquier cosa que ustedes hagan en el futuro es la transición a lo ecológico. Piensen de acuerdo a esto, asignen sus bienes de acuerdo a esto y con este fin. Muchas gracias. Muchas gracias.